Hola, mi nombre es Pamela Vázquez y soy estudiante de la Universidad del Valle de México. Este video lo grabo con la intención de que conozcan un poquito más sobre el desarrollo de la psicología en Latinoamérica y reflexionen un poquito sobre la importancia de los contextos a la hora de la investigación psicológica. Para comenzar, les voy a explicar un poquito, les voy a contextualizar un poquito en estos periodos de tiempo donde fue iniciada la psicología aquí en Latinoamérica para que podamos reflexionar un poquito sobre lo que sucede en nuestro contexto, en nuestra situación, en donde nos encontramos, ya que no es la misma una psicología aquí en México que una psicología en Alemania. Y no porque sea radicalmente diferente, hay supuestos básicos que sí nos pertenecen, que sí los podemos acuñar, pero es necesario saber que esas condiciones sociopolíticas crean cambios a la hora de la interpretación de los resultados, por ejemplo. Para comenzar, la psicología científica en 1898 comenzó gracias a que Horacio Piñero fundó el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Imagínense, solo 19 años después de que Wundt fundara el primer laboratorio. Es un gran periodo de tiempo. Ahora bien, en 1923, en Brasil, Wacław Radicki fue un psicólogo polaco. Él aquí en Brasil desarrolló el estudio de la psicología general. Ahora, en el Perú, el pionero de la psicología fue Walter Blumenfeld, que él fue un psicólogo alemán que llegó a Lima en 1934 y organizó el Instituto de Psicología Experimental y Psicotecnia de la Universidad de San Marcos. Sus trabajos sobre psicología experimental, psicología del aprendizaje y educacional aplicada. En México, en 1567, fue el primer hospital mental del continente americano y se fundó en la Ciudad de México por Bernardino Álvarez. Siguiendo esta línea, en Colombia la psicología comenzó con la medicina. Los médicos eran quienes investigaban y ellos involucraban la psicología científica en sus estudios. La primera figura que es muy importante para esto fue Mercedes Rodrigo. Fue una psicóloga española que fue invitada con el fin de organizar la sección de psicotecnia en la Universidad Nacional de este país. Tenemos que ubicar que la psicología en Latinoamérica se distingue por dos grandes aspectos. Una fue que las personas que viven aquí en Latinoamérica buscaban la utilidad de estas investigaciones psicológicas, porque ya que era muy importante, gracias a que nuestros aspectos sociales y económicos eran radicalmente diferentes a estos países donde comenzó toda la investigación. Entonces buscaban la aplicabilidad, ya que había muchos problemas aquí en estos países latinoamericanos. Y como segundo aspecto es que la psicología está íntimamente relacionada con otras disciplinas, ya que, pues como sabemos, a otras disciplinas se les ha dado mayor importancia y mayor validez científica a la hora de realizar los estudios. Por ejemplo, la medicina y la educación son aquellas que tienen mayor énfasis en la investigación y que, por ejemplo, en América Latina, la psicología médica, el diagnóstico clínico, la psicología educacional y la psicometría son áreas en las cuales los psicólogos se desarrollan mayoritariamente. Ahora, les quiero comentar que, por ejemplo, cuando los psicólogos traían esas investigaciones de otros países, aquí a México, por ejemplo, tenían que no solo traducir de esos idiomas, sino tenían que traducirlos para nuestros contextos, para nuestro nivel de educación.
Obviamente, entre mayor dinero y menos conflictos, las personas no vamos a ser iguales. Los problemas relacionados con la psicometría siempre han sido como de mayor importancia de los psicólogos, ya que pues es necesario que estos tests sean estandarizados y validados para estos países. ¿Qué quiere decir validado? Que midan lo que deben de medir, que no sea como esos videos de esos textos de Facebook que dice qué tipo de tamal soy o el signo del zodiaco, sino que tuvieran una validez real y que las preguntas o todas esos esas medidas que te toman sean reales. Mucha gente ha discutido la aplicabilidad de estos tests y en estos países es donde ha tenido mayor énfasis y mayor importancia sobre esas críticas. Más que desarrollar e implementar, han buscado criticar lo que ya está hecho. Y también, por ejemplo, quiero decir que no es lo mismo una psicología en Corea, por ejemplo, que aquí en México. ¿Por qué? Porque las interpretaciones de la conducta humana son radicalmente diferentes. Por ejemplo, si ubicamos a como por ejemplo comer, ¿no? Aquí en México no es bien visto cuando una persona hace muchísimo ruido cuando come. Y en Corea significa que sabe rico, que la comida es diferente. Algunas frases que les tengo para la reflexión son el cómo puedo ayudar a las personas si desde la condición en la que viven carecen de un ambiente saludable, de condiciones básicas para vivir. Es decir, si yo quiero darle a un niño una educación íntegra, pero ni siquiera llega bien comido a mi clase, es muy difícil lo que yo puedo hacer para mejorar su vida, por ejemplo. Y eso es lo que los psicólogos en Latinoamérica se tienen que enfrentar diariamente. No solo mejorar su sistema, ¿no? Son problemas de todas las esferas, biológicos, psicológicos y sociales, en las que nosotros tenemos que ver la manera en la que podamos implementar nuestros proyectos para que ellos tengan una mejor calidad de vida y tengan una mejor salud psicológica. Por ejemplo, en el caso de los tests, no es lo mismo calcular la inteligencia de un niño de la Ciudad de México, de una familia de, no sé, clase media, con un niño de Oaxaca. Y no estoy diciendo que sea por la diferencia geográfica, sino, por ejemplo, hay diferentes requerimientos sociales que se hacen en una parte de México que en otra. O sea, ni siquiera en el mismo país somos los mismos, hay diferencias. En este caso, a mí me gusta hacer como esa pregunta, ¿no? Si a un niño le preguntas, ¿cuál es tu programa de televisión favorito? Y él te dice, no sé, Bob Esponja. Claro, porque ese niño necesita tener requerimientos para poder ver, no sé, luz eléctrica, tener una televisión y tener tiempo, ¿no? Por ejemplo. Pero si le pregunto a un niño que vive en Oaxaca, que no tiene acceso a luz, que no tiene televisión y que todo el día está trabajando o a duras penas va a la escuela, esa pregunta no le queda. Y no porque él no sea capaz de ver la televisión y sea capaz de entender o no sea capaz de muchas cosas, sino porque el acceso a diferentes cosas no es lo mismo. Por la facilidad, ni siquiera porque sea más caro, sino por la facilidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Ahora, por ejemplo, hay otros test donde se preguntan, ¿me puede decir el color que dice la palabra y no el color que tiene las letras? Claro, una persona que asistió a la escuela, que puede leer, él puede hacer esa distinción, ¿no? Pero si yo le pregunto a un señor que toda la vida tuvo que cuidar animales, que solo ordeñó vacas, no es lo mismo.
Es por eso que nosotros tenemos que ajustar nuestras preguntas para poder medir lo que necesitamos medir y para qué. Es muy necesario esa pregunta, ¿para qué queremos hacerlo? Por ejemplo, Alfred Binet, el que fue de los primeros pioneros en la creación de los test de inteligencia, él propuso algunas preguntas para ubicar la inteligencia de los niños y poder ubicarlos en ese nivel escolar y que pudieran tener como mayor apoyo. Pero mucha gente lo utilizó para segregar a la población y decir, no, tú que eres más pobre, no tienes derecho a la educación porque eres tonto, ¿no? O sea, la gente tonta es pobre y así debe de ser. No, en realidad no es para eso, ¿no? Sino la idea es siempre ayudar al usuario, al usuario de nuestro servicio. Por eso es que también es importante contextualizar nuestros estudios, ya que los requerimientos de cada país y de cada persona no van a ser exactamente los mismos, y es por eso que aunque tengamos supuestos básicos que nos incluyan a todos los psicólogos, no necesariamente tenemos que hacer nuestra labor con base en ellos. Una persona tiene salud psicológica cuando todo se encuentra en equilibrio. Si una persona, no sé, vive en condición, una de pobreza extrema, vive en violencia, nuestros juicios no pueden ser los mismos. No puede ser lo mismo que yo me enoje porque una persona sea muy violenta y para todo resuelva sus problemas con golpes, o que diga, ay, sí, sacar una pistola y lo mato porque me cae mal. En realidad, yo tendría que juzgar como en dónde creció, en dónde se fue desarrollando, para que yo pueda decir si es mala persona o no. Por ejemplo, esa actitud para una persona que nació en Tepito y que todos los días tiene que luchar contra la delincuencia y contra todo ese contexto, pues es cuestión de adaptabilidad, ¿no? No es lo mismo de una niña que nació en Interlomas con una familia millonaria, que ella nunca jamás se va a ver involucrada en un robo, ¿no? En la micro, o sea, imposible. Y eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de nuestra labor psicológica. Como profesionales de la salud, nosotros tenemos que ser capaces de ubicar nuestras investigaciones para cualquier persona. Puede ser desde una persona que apenas si nos puede pagar la terapia a una persona que es millonaria. Y por eso es necesario ubicar los contextos y siempre, no solamente para nuestras investigaciones y generalizar, sino cuando tenemos un usuario es necesario ubicar en dónde vive, más o menos, para contextualizar cuáles son sus, no necesariamente como reglas, pero cuál es lo que a ellos los motiva para realizar ciertas conductas, que pueden ser adaptables, como lo decía antes, a su contexto, o pueden ser desadaptativas. Por ejemplo, la diferencia radical que yo considero es que en países de Latinoamérica la mayoría de población vive en estos problemas. ¿Por qué? Sí, claro, no estoy diciendo que en otros países no exista la pobreza, ni exista violencia, ni exista nada, sino que aquí en Latinoamérica desgraciadamente somos la mayoría. La mayoría nos encontramos no en pobreza extrema, pero sí hay mucha pobreza y sí hay mucha gente en pobreza extrema. No hay trabajo, las condiciones políticas no nos benefician tampoco, y eso hace que la mayoría sea el problema. Y no el problema en sí, sino porque vivimos en condiciones que no nos favorecen. Y obviamente si una persona se siente mal, no tiene dinero, su salud psicológica, su salud mental no va a ser la misma que una persona que no sufra porque tiene trabajo o que siempre tenga para comer. Radicalmente tenemos muchas diferencias con otros países que también deben de ser tomadas en cuenta para ello. O, por ejemplo, la zona geográfica, ¿no? Si una persona vive en un lugar donde hace mucho calor y todo siempre está el sol y puede salir y puede caminar por lo menos, va a ser radicalmente diferente a una persona que vive
quizá no en la Antártida, pero sí que vive en un lugar muy frío donde apenas sí sale el sol y todo el tiempo está encerrada y está aislada, va a tener un impacto radical en su comportamiento y eso es de tomar en cuenta, ¿no? No, ay, esa persona no habla con nadie, está mal. Claro que no. También tenemos que ubicar dónde fue, cómo fue que ella comenzó a aprender esas conductas para que las tomemos en cuenta. Y bueno, ya como para finalizar, tomé de referencia eh, un artículo de Rubén Ardila de 1969 del desarrollo de la psicología en Latinoamérica, de la revista latinoamericana de psicología. Y esto no es para que lo apunten y se lo queden, sino es para que haya una reflexión, que no debemos de olvidar que nosotros somos parte de, y creo que por eso la psicología es una disciplina muy complicada, ya que el humano se está estudiando el humano, no es como si estuviéramos, no lo sé, un girasol, que radicalmente no somos él, ¿no? No es como, todos los girasoles sienten frío, ¿no? Ay, no, yo no siento frío, entonces ya está cancelado. No, no, no. Por eso es que la psicología es muy difícil y no solo porque seamos humanos, sino porque también nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestros errores y aceptar lo que nosotros también estamos mal y hacemos mal, y es difícil también encontrar pues por qué somos así. También mientras uno se mete más en la investigación psicológica, también hace autoanálisis y pues nota muchas cosas de sí mismo. Y creo que eso es una de las cosas como más difíciles que también hay que lidiar. No solo con eso, también, por ejemplo, cuando estamos con un usuario es muy difícil lidiar con cosas que no compartimos, ¿no? Por ejemplo, en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo leer, ver casos de niños maltratados, ¿no? O sea, a mí me parte el alma. Yo, aparte de estudiar psicología, también enseño y cuido a niños pequeños. Entonces también soy como más empática y pues me siento como más en comunión con los niños. Cuando escucho maltrato o cosas feas que acontecen con los niños, a mí me parte el alma y yo lloro, ¿no? Y creo que también eso es algo con lo que uno tiene que lidiar, con las cosas que usualmente a nosotros no compartimos esas ideas. Tenemos que quizá no aceptarlas, pero no luchar contra ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy súper fiel devota de Dios, no voy a hacer que todos mis pacientes crean en Dios, ¿no? Es necesario también ubicar que hay diferencias de pensamiento y tenemos que respetarlas, pero siempre buscando el bienestar del usuario. Y bueno, con eso termino un poquito mis reflexiones. Si alguien tiene una duda o comentario, podemos platicar. Recuerden que yo soy estudiante de psicología, que no tengo la veracidad en mis palabras y solo les estoy dando como un pequeño empujoncito para que duden. Siempre deben de dudar. Aunque lo vean en un libro, eso me lo dijo un maestro en psicología social. De todo lo que leas tienes que creer un 50% y el otro 50% lo tienes que poner en tela de juicio. Entonces siempre es necesario dudar porque somos personas y las personas nos equivocamos, y quizá yo pueda decir algo que en el año 2020 sea real, pero en el año 2030 quizá no deje de ser real, pero necesite ser complementado. Entonces siempre deben de dudar. Bye.